¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús enseñaba con parábolas? No usaba largos discursos llenos de términos complejos. No se refugiaba en la filosofía griega ni en tratados religiosos complicados. En lugar de eso, contaba historias. Historias sencillas. Historias que cualquiera podía entender. Historias que hablaban de sembradores, ovejas perdidas, monedas extraviadas, árboles, panes, semillas. ¿No parece curioso? ¿No debería el Hijo de Dios hablar con una profundidad inalcanzable, con palabras tan elevadas que solo los más sabios pudieran seguirle? Pero Jesús hacía lo contrario. Tomaba lo cotidiano para hablar de lo eterno. Tomaba lo común para revelar lo divino. Y al hacerlo, lograba algo que muy pocos maestros han logrado: llegar al corazón. Porque sus enseñanzas no eran solo para ser entendidas, eran para ser vividas, para sacudir el alma, para provocar una decisión, para que el mensaje no se quedara en la mente, sino que penetrara el espíritu. Ahora bien, si eran tan sencillas, ¿por qué muchos no entendían? ¿Por qué algunos escuchaban, pero no captaban lo que realmente quería decir? Ahí es donde comienza a revelarse el misterio de las parábolas. Jesús mismo lo dijo: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:13. No todos querían escuchar la verdad. Muchos venían por los milagros, por el pan, por la emoción del momento, pero no todos buscaban la transformación del corazón. No todos querían luz. Algunos preferían la sombra. Las parábolas, entonces, tenían un doble filo. Para el humilde, revelaban el reino de los cielos. Para el orgulloso, lo ocultaban. No porque Jesús quisiera excluir a nadie, sino porque solo el que tiene hambre de verdad la encuentra. Jesús no imponía su enseñanza, la ofrecía como semilla. Y solo en la tierra buena del corazón sincero, esa semilla florecía. Así, sus historias eran pruebas silenciosas, eran espejos. Mostraban quién realmente tenía oídos para oír, porque escuchar no es lo mismo que entender, y entender no es lo mismo que obedecer. Y aquí es donde la enseñanza de Jesús se vuelve aún más poderosa. Jesús no buscaba simplemente que la gente lo escuchara. Él buscaba transformación. No enseñaba para llenar cabezas de conocimiento, sino para despertar almas dormidas, para encender una llama en los corazones apagados. Por eso, sus parábolas eran más que relatos, eran llaves, llaves que abrían puertas internas, puertas que llevaban a la verdad, pero que solo se abrían si el oyente estaba dispuesto. El que quería entender, preguntaba, se acercaba, profundizaba. Como los discípulos que después de oír la parábola del sembrador, le dijeron: «Explícanos lo que significa». Ellos no se conformaban con la superficie. Querían el tesoro escondido bajo la tierra. Y Jesús, al ver esa disposición, les revelaba lo que otros nunca comprendían. Porque en el reino de Dios, la revelación no es para los indiferentes, sino para los que anhelan. Por eso Jesús decía: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Una invitación sencilla, pero que exige algo profundo: el deseo de oír con el alma. Cada parábola de Jesús es como una caja cerrada. A simple vista, parece sencilla, pero solo quien se detiene, observa y reflexiona, descubre el tesoro que guarda por dentro. Tomemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. A primera vista, es solo una historia de un joven rebelde que se va de casa y luego regresa. Pero al mirar con atención, uno se da cuenta. Es una historia sobre el corazón del Padre, sobre el perdón que no guarda rencor, sobre la alegría que abraza al que regresa, incluso después del error. Y también es una advertencia para el que cree que nunca se ha ido, como el hermano mayor, que aunque estaba en casa, no conocía el corazón del Padre. Una sola historia, pero muchas capas. Así eran las parábolas, simples para los niños, profundas para los sabios
inagotables para los que las meditan. No eran entretenimiento, eran revelación, pero no una revelación impuesta, sino ofrecida con ternura, con sabiduría, con intención. Jesús no hablaba solo para informar, hablaba para invitar. Cada parábola era una invitación, una puerta abierta al reino, pero no todos entraban. ¿Por qué? Porque para entrar había que dejar ciertas cosas afuera: el orgullo, la autosuficiencia, la dureza del corazón. Jesús sabía que muchos escuchaban buscando confirmar lo que ya creían, no para ser transformados. Otros esperaban que el Mesías viniera con espada, no con palabras, con poder militar, no con cuentos de pastores y semillas. Pero ahí estaba la paradoja: el Rey del universo hablando de mostaza, de levadura, de trigo y cizaña. El mensaje más importante del mundo, envuelto en historias sencillas. ¿Por qué? Porque así se revela el carácter de Dios. Un Dios que no impone, que no grita, que no aplasta, sino que susurra en lo cotidiano, que se esconde a plena vista y que se deja encontrar por los que verdaderamente buscan. Las parábolas también servían como una prueba del corazón. No eran solo mensajes, eran espejos. Jesús decía una historia, y lo que cada persona entendía revelaba quién era por dentro. Un fariseo escuchaba la parábola y se ofendía. Un pecador la oía y se sentía amado. Un niño la oía y sonreía. Un sabio se quedaba en silencio, reflexionando. La misma historia, distintos corazones, reacciones opuestas, porque el mensaje del reino no depende solo del que lo da, sino también del que lo recibe. Por eso Jesús decía: al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mateo 13:12. No hablaba de dinero, hablaba de disposición. El que tiene humildad, recibirá más revelación. El que tiene sed, hallará aguas profundas. Pero el que cree saberlo todo, no oirá nada. Las parábolas premiaban al buscador sincero y confundían al orgulloso. Una de las maravillas de las parábolas es que no envejecen. Han pasado siglos y aún hablan, porque no dependen de una cultura, ni de una época, ni de un idioma. Una semilla sigue siendo una semilla. Un pastor sigue buscando a su oveja. Un padre sigue esperando al hijo que se fue. Sus imágenes son eternas, porque el corazón humano sigue siendo el mismo. Jesús sabía eso. Sabía que el problema del ser humano no era la falta de conocimiento, sino la ceguera espiritual. Y las parábolas eran como luz entrando en una habitación cerrada. Al principio puede doler, pero si dejas que penetre, te revela todo lo que antes no veías. Esa es la fuerza de estas historias. No empujan, pero transforman. No imponen, pero desarman. Y cuando menos lo esperas, una simple parábola puede cambiar el rumbo de una vida. Porque al final, las parábolas no eran solo para ser comprendidas, eran un llamado a decidir. No estaban diseñadas solo para ser bonitas historias con moraleja, sino para provocar una respuesta. ¿Quién eres tú en la historia? ¿El buen samaritano? ¿O el sacerdote que pasó de largo? ¿El hijo que se va? ¿O el que nunca entendió el amor del Padre? ¿La semilla que da fruto? ¿O la que se ahoga entre espinos? Cada parábola nos mete dentro de un escenario, y Jesús nos mira a los ojos, sin decirlo, pero preguntando: ¿y tú qué harás con esto? No basta con aplaudir la sabiduría de Jesús, no basta con admirar sus historias. Hay que dejar que nos atraviesen, porque en cada parábola hay una puerta, y esa puerta solo se abre desde dentro. Jesús las contaba, y luego esperaba. Esperaba a ver quién tenía el valor de mirarse por dentro, de dejarse confrontar, de responder. Y es que eso hacía Jesús con sus parábolas. Ponía el cielo al alcance de los humildes. No había que ser sabio en letras, ni rico, ni influyente.
Solo había que tener un corazón dispuesto. Por eso los niños lo entendían. Por eso los pecadores lloraban al escucharlo. Por eso los marginados encontraban esperanza en sus palabras. Mientras los poderosos se escandalizaban, los sencillos eran edificados. Jesús hablaba en un lenguaje que todos podían oír, pero solo los de corazón limpio podían entender. Era como sembrar una semilla, silenciosa, pequeña, pero con poder para romper la tierra y dar fruto eterno. Y esa semilla sigue siendo sembrada hoy, cada vez que abrimos el Evangelio, cada vez que leemos sus palabras, cada vez que escuchamos una de sus parábolas, la semilla vuelve a caer. ¿En qué tipo de tierra caerá esta vez? Jesús sigue hablando. Sus parábolas siguen vivas. No son relatos antiguos para estudiar, sino mensajes vivos para responder. El sembrador aún siembra. El Padre aún espera. El pastor aún busca a la oveja perdida. Y el reino de Dios sigue creciendo en los corazones que lo reciben con fe. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos detenernos, hacer silencio interior y volver a escuchar. No con los oídos del cuerpo, sino con los del alma. Porque cuando Jesús hablaba en parábolas, no escondía el reino. Lo ofrecía de forma que solo los verdaderamente hambrientos pudieran hallarlo. Así que la pregunta no es solo, ¿por qué enseñaba con parábolas? La verdadera pregunta es, ¿qué harás tú con esas parábolas hoy? ¿Las dejarás caer al suelo o dejarás que echen raíz en lo más profundo de tu corazón? Y si este mensaje habló a tu corazón, si te hizo pensar en lo que realmente estás alimentando, tu alma o solo tu cuerpo, entonces no te lo guardes. Déjanos tu comentario. ¿Qué parábola de Jesús ha impactado tu vida? Dale like si esta enseñanza te bendijo y compártelo con alguien que también necesite una palabra que despierte su espíritu. Suscríbete al canal para no perderte el próximo mensaje basado en la palabra de Dios, porque juntos seguimos buscando el pan que da vida eterna. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te siga hablando a través de sus parábolas.